Porque la Biblia dice, no en el libro de Génesis, sino en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, la Biblia dice que Caín era del maligno. Por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, no era que Dios hacía acepción de persona, hermano. Ahora bien, para llevarlo un poco ligero, porque quiero detenerme en un aspecto bien importante. La gente traía ofrenda como forma de alabanza. La gente adoraba a Dios en lugares altos. Era símbolo de la grandeza, símbolo de la altura, símbolo de la cercanía a Jehová. Por eso allá cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo, hermano, fue que edificó un altar de piedra e hizo una ofrenda, un holocausto a Jehová. Y la Biblia dice que esa ofrenda le fue de olor grato ante la presencia de Dios. Vea hacia dónde lo llevo, hermano. Vea hacia dónde nos dirigimos. De lo externo a lo interno. Y a Dios le agradó la ofrenda. Así que el hombre comenzó a adorar, a ofrendar, a honrar a Dios en los lugares altos. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 2 al 3, la Biblia dice de la siguiente manera: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada a nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pero antes de la construcción del templo, ya en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a liberar al pueblo para llevarte al desierto. Y uno de los primeros propósitos de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando inclusive Moisés y Aarón van delante de el rey de Egipto, le dicen de la siguiente manera: deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto a adorar su nombre. Y el pueblo comenzó a adorar a Dios a la medida que reconocía la grandeza del Ser Supremo. Ya Dios le había advertido, le había dicho: ten cuidado, porque a la tierra que vas a ir, a la tierra que te voy a llevar como una promesa que le hice al patriarca Abraham, tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte de las naciones vecinas, porque ellos adoran a dioses ajenos. Dios le advirtió desde el principio. Pero como el hombre siempre tiene la necesidad de adorar algo, aun cuando la palabra, aun cuando el testimonio a través de los mandamientos decía que había que honrar a Dios, aún así el hombre en su necesidad desvirtuó la verdadera adoración a Dios y terminó en el desierto construyéndole un becerro de oro e inclinándose ante su presencia. Y yo no sé, hermano, cómo a Aarón se le ocurre decir, esto me parece a muchos evangélicos, cristianos, ministros y pastores, que han vendido y han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y Aarón se le atreve a decir y señala: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Usted está entendiendo cuán serio es este asunto de la adoración? Más allá de la expresión de lo que usted pueda decir, más allá de los aleluyeos constantes, que ya parece más una expresión fonética que otra cosa. ¿Usted entiende, verdad, hermano? Hay unos que parecen que lo que hacen son aeróbicos espirituales. Siéntate, levanta, habla. Di gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos bendicen? ¿Cuántos? Hermano, vaya entendiendo esto. Esto es un asunto más serio de lo que inclusive nos han enseñado a nosotros. Y este pueblo comenzó a adorar a Dios a través del desierto, pero comenzó la lucha en su interior por adorar al verdadero Dios. Y comenzaron, hermanos, a distorsionar no solamente su vida, sino también la manera de adorar y expresar su adoración.
Empezaron a adorar en lugares altos porque todas las otras civilizaciones de igual manera adoraban a sus dioses en lugares altos. Quemaban incienso, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban la diosa. Y tantos nombres, hermanos. Y a cada ídolo le tenían un muñeco, tenían una representación visual. Y allá el pueblo que había sido sacado de Egipto por el Dios invisible, que de hecho, no del todo invisible, porque un día ese Dios habló con Moisés y le dijo, yo anhelo estar en medio del pueblo. Y entonces fue ahí que Dios le ordenó en Éxodo crear o hacer el tabernáculo o el santuario o el Mishkan. Esa es la palabra en hebreo, Mishkan, el tabernáculo, el lugar de reunión. Y allí Dios fue bien específico con Moisés, allá en el monte de Sinaí. Le dijo específicamente, lo vas a hacer de acuerdo a las instrucciones que yo te doy, hermano, porque a Dios hay que adorarlo no como al hombre se le antoje. A Dios hay que adorarlo como Dios merece, como Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. Por eso el que crea de Dios un ídolo o crea cualquier ídolo como su Dios, quiere adorar a Dios a su manera. Así que ahí está la respuesta a la cual usted muchas veces se ha preguntado, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, ahí se lo acabo de explicar. Y el hombre lo hace. Y allá en el tabernáculo, Dios fue bien específico. Había su lugar, un lugar de entrada, estaba cercado. Allí estaban los sacerdotes. Allí ofrecían ofrenda desde los atrios. Luego estaba el lugar santo. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Jehová, la chequina de Jehová sobre el arca. Aquella arca que tenía dos hermanos arcángeles que protegían la gloria de Dios y Dios se manifestaba en aquel lugar. Allí en aquel lugar una vez al año Dios hablaba con Moisés. Pero el sumo sacerdote tenía que estar preparado, hermano. Por eso yo digo que esto es algo bien cuidadoso. Y desde el comienzo de la historia del hombre, Dios siempre ha manifestado su deseo de habitar en medio de nosotros, para revelarle su comunión con Él. Pero el pecado del hombre, hermano, hizo que aquella relación y aquella comunión se rompiera. Ahora el hombre, Dios establece varios pactos con el hombre para guiarlo a través del desierto y llevarlo a una tierra que Él le había prometido a sus antepasados. ¿Y sabe qué, hermano? Ese tabernáculo, esa carpa, aquella carpa era una representación bajo aquellas figuras terrenales de las cosas celestiales que luego Dios le mostró al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hermano, aquello se hizo conforme a Dios ordenó. Así que toda aquella construcción tenía un objetivo central. Y dice Éxodo capítulo 25, verso 8, hermano, este era el objetivo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora bien, luego de ahí, hermano, usted sabe que en el tiempo de Salomón se construye un templo, precisamente con unas especificaciones parecidas al tabernáculo, ahora con más espacio, ahora con más grandeza, ahora con más altura, pero el objetivo era el mismo, era adorar y honrar la gloria de Dios.
era el reconocimiento de que el Dios creador, el de los cielos, el de la tierra, estaba en medio de su pueblo. Por eso era que Dios era tan celoso con su obra y puso tanto cuidado, hermano. Y mandó a Moisés que pusiera mucho cuidado en cada utensilio que se hacía. Dios inclusive le dio la sabiduría a orfebres, a hombres en todo talento y en todo arte, para que construyeran desde las cortinas, desde cada pieza, desde la mesa de los panes, desde la lámpara, hermano. Dios le puso un cuidado específico, porque cuando a Dios, hermano, se adora, hay que hacerlo de una forma genuina y de una manera santa. Por eso aquellos utensilios eran separados para ese propósito. Inclusive el incienso, hermano, no era cualquier tipo de incienso. Era un incienso específico preparado con unas especies aromáticas específicas y que nadie más, hermano, debería copiar, porque eso era específicamente para el Dios de los cielos y de la tierra. Por eso usted ve luego a los hijos de Elí ofreciendo fuego extraño ante la presencia de Dios, ofreciendo, hermano, una fragancia extraña, y Dios los hizo desaparecer. Ahora bien, ese templo fue construido. Luego usted sabe que el templo fue destruido, se volvió en el tiempo de Esdras y Nehemías se volvió a reconstruir. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y ahora ya está el templo, hermano, en toda su reconstrucción, en toda su gloria, al nivel que un día Jesús pasaba con sus discípulos y allí están los discípulos anonadados. Allí están los discípulos viendo la gloria del templo. Me imagino viendo aquella arquitectura, viendo aquellas columnas, aquellas bases. ¿Se imagina, hermano? Viendo el frontón de la parte del templo. Viendo cada una de sus columnas de acuerdo a la arquitectura de su tiempo. Y ellos emocionadísimos le dice al Señor, mira para allá, qué clase de templo. Y el Señor le dice, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Ahora bien, vamos a ver lo que en realidad significaba el templo en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Hermanos, es importante el lugar. Es importante el lugar de reunión. Claro que es importante, hermano. Claro que hay que cuidarlo. No es venerarlo. Hay gente que le presta más atención al templo que a lo que le debería prestar. Y en el tiempo, por eso Jesús, cuando llegó al templo, indignado porque el celo de la casa de Dios lo consumía, tomó un látigo y comenzó a sacar a los cambistas, aquellos que vendían, aquellos que hacían trueque con los asuntos de la ofrenda del templo, y le dijo a los fariseos, le dijo a los sacerdotes, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, cuando la casa de mi padre, casa de oración, será llamada. ¿Sabe, hermano? Hay gente que ni siquiera honra el lugar donde está la presencia de Dios. Es una de las cosas que yo le doy gracias al Señor, es que desde bien niño mis pastores me enseñaron a respetar ese lugar. Me enseñaron a respetar el altar. Me enseñaron a cuidar del altar. Me enseñaron a cuidar de los atrios. Me enseñaron a limpiarlo. Me enseñaron a barrerlo. Y hay gente, hermano, que ni siquiera piensa que venir a la casa de Dios es como estar en el parque. Perdonen las visitas, hermano. Para que me vaya conociendo, yo siempre he sido así.
Pero sonrío también, hermano. Y sé amar a la gente. No se crea, hermano. Usted me ve así seriote. Sí, hermano, no soy tan seriote, pregúntale a mis hijas. Pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de los asuntos de Dios, puede estar, hermano, se lo digo delante de la presencia de Dios, puede estar el gobernador al lado mío, y yo vengo a la iglesia, yo saludo y voy primero a la presencia de mi Padre. A mí no me importa quién esté. Y perdónenme, hermano. Luego saco mi tiempo, lo saludo, lo amo, lo abrazo. Pero así me enseñaron, así me educaron. Y lamentablemente, hermano, han hecho del templo, ya estamos como en la época de del desierto. Ya adoramos becerros. Ahora se adoran a los que cantan. Ahora hay que poner mucha parafernalia en los altares. Muchas luces, muchas danzas, muchas cortinas, muchas cosas, hermano. Y esto me hace recordar el reclamo de Dios a través del profeta Isaías. Inclusive Jesucristo hizo referencia a esta misma escritura cuando le dijo a los fariseos, a los saduceos, a todos los feos que estaban allí, le dijo: ustedes, este pueblo, me adora, me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Fue el mismo Cristo que dijo que su cuerpo, y proclamó que su cuerpo era el templo de Dios. Mateo capítulo 12, verso 6, Jesús enseñó y dijo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Sabe? A lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Allí estaba el verdadero templo de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Acaso no era el Emanuel? ¿Acaso no era el Dios con nosotros? ¿Acaso no era la misma presencia de Dios que decidió humanizarse a través de la vida de Cristo y habitar entre los hombres? Pero los hombres no pudieron reconocer la gloria de Dios. Los hombres no pudieron reconocer al Verbo de Dios. Los hombres no pudieron reconocer que en aquel hombre llamado Jesús había alguien que era mayor que el templo. Juan capítulo 2, verso 19 y verso 21, porque si yo no le doy datos y pruebas bíblicas, hermano, usted puede refutar el mensaje. Juan capítulo 2, verso 19, verso 21, respondiendo Jesús y le dijo: destruid este templo. Estaba hablando de él, hermano. Estaba hablando de su soma, de su cuerpo. Estaba hablando del bazar. Esa es la expresión hebrea para cuerpo. La expresión soma en griego. Le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. Qué triste, hermano, cuando el hombre no puede entender. Bueno, y digo triste, hermano, porque no se le ha revelado la palabra de Dios a su espíritu, y por ende no la puede conocer, no la puede entender. Porque dice el libro de Corintios, no lo puede entender porque para él le es locura. Fue a Dios que le plació, primera de Corintios en el capítulo 1, fue a Dios mismo que le plació escoger la locura de la predicación para revelar la gloria de Dios al hombre, más allá de la mente, hermano. Amén. Jesús le dijo, dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo. ¿De qué dice ahí, hermano? ¿De qué? De su cuerpo. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún tú no me conoces. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Hermano, es triste la condición del ser humano, inclusive de aquellos de miles y miles de personas que se reúnen diariamente o dominicalmente a la iglesia y nunca, hermano, han podido ver ni reconocer la gloria de Dios mucho más allá de sus propios sentidos.
Ahora, pastor, entonces, ¿dónde se manifiesta hoy Dios? Porque leímos en el capítulo 17 el apóstol Pablo hablando con los griegos. Y mire que si alguien sabía del cuerpo y de la mente eran los griegos, hermano. ¿Usted lo sabía? Sí. Mens sana, incorpore sano. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Se lo estoy diciendo en latín. Una expresión de Juvenal en el año 55 después de Jesucristo. Mente sana en cuerpo sano. Voy a hacer una aclaración, hermano. Lo que originalmente él trató de decir era que era un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. A eso era lo que se refería. No es lo que lo utilizan hoy en día. Hoy las personas creen que usted tiene que tener un cuerpo espectacular. ¿De qué le vale el cuerpo espectacular? Si en el nefesh, en el alma, ni siquiera puede reconocer a Dios. ¿Sabe, hermano? Es importante el cuerpo. Y ya luego le digo por qué. Pero allí, hermano, el apóstol Pablo discute con los griegos, hablándole de ese Dios desconocido para ellos, al Dios no conocido, y le hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra, el Elohim, el que no habitaba en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pausa, Javier, eso lo editamos luego. Luchamos con esto todos los días que nos reunimos, hermano. Por eso estamos construyendo, y ayúdanos, hermano, en su adoración, en su oración, para que pronto, hermano, es una tarea difícil, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Porque Él nos llamó. Amén. Mientras tanto, tenemos que luchar contra esto. Contra el calor, contra el ruido, pero ahí le vamos. Porque más allá del lugar, es mi ofrenda hacia Dios. Escuche bien. Y ahí estaba él discutiendo y le dijo, este Dios no habita en templos de manos. De hecho, él no fue el único que dijo eso. Cuando usted lee el libro de los Hechos, al comienzo, la Biblia dice que Esteban, mientras era apedreado, mientras él le hablaba a ellos, le dijo la misma expresión. Dios no habita en templos hechos de mano. Usted dirá, pastor, ¿qué problema tenemos ahora? Bueno, entonces, ¿dónde adoramos a Dios? ¿Dónde honramos a Dios? ¿Sabe? Ahora vamos a ver nuestro cuerpo como templo. Yo respeto el lugar, hermano. El lugar, sí, lo respeto, lo entiendo, lo cuido. Vengo en reverencia a la casa del Señor. No vengo a escribir, a usar el teléfono. Lamentablemente, hermano, la iglesia que me conoce sabe cómo yo soy para esto. Es tan duro y difícil. Yo que he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias a predicar, hermano, y tener que encontrarme con gente tan irreverente en la casa del Señor. Desde gente que saca un espejo para peinarse dentro de la iglesia. Todo eso yo lo he visto, hermano. Eso a mí nadie me lo contó. Yo llevo 40 y pico años en el Evangelio. Yo nací prácticamente aquí. Yo sé de lo que le hablo. Y a Dios sea la gloria porque hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aun cuando esas cosas me da ganas de salir corriendo y dejarlo todo. Pero es triste, hermano. Es triste. Así eduqué a mis hijos. Estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios se viene a honrar al Padre. Se viene a adorar su nombre. No se viene a perder el tiempo, hermano. Ahora, ese cuerpo, ese bazar, ese soma, ahora vemos
lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se lo está haciendo en forma de pregunta. Si alguno destruye, escuche bien, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay gente que piensa que el cuerpo es cualquier cosa y total, si el cuerpo se lo van a comer los gusanos. Si eso es cierto, hermano. Pero es templo del Espíritu Santo. El templo hay que cuidarlo, hermano. Y hay que cuidarlo bien. Y por eso hay que evitar, hermano, usted sabe, la mucha empanadilla, la mucha alcapurria, la mucha cosa, hermano. En serio, a veces, mire, hermano, yo veo a la gente cristiana y qué triste, ¿verdad?, que tenga que decir estas cosas. Que critican y dicen, a veces, hermano, en su ignorancia, ¿verdad? Yo digo, Padre, perdónalos porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Y critican a alguien y dicen, muchacho, pero deja de fumar porque tu cuerpo es templo de Dios. Bueno, hermano, no todos los cuerpos son templos del Espíritu Santo. Pastor, como usted lo sabe, bueno, vaya a la Biblia. Hay templos que están dedicados a los ídolos. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dios es bien específico, hermano. Y yo veo tanta gente en el día de hoy adorando su cuerpo. Y es bueno hacer ejercicio, claro que es bueno, hermano, se lo recomiendo. Yo soy pastor hace par de años y nunca he echado barriga, panza. A veces la gente me decía, no, ahora que eres pastor te vas a poner como todos los pastores. Y pone, no, hermano, no, yo cuido el templo. Pero no es solamente, hermano, el que fuma, el que destruye el cuerpo. Lea el libro de Corintios, sino el que fornica, el que adultera, sino también el que come mal. Hermanos, el templo del Espíritu no es de nosotros, es de Dios. Pastor, pero si a fin de cuentas los gusanos se lo van a comer. Bueno, ¿sabe qué, hermano? Sí, los gusanos se lo van a comer, pero ese cuerpo un día será resucitado en un cuerpo glorificado. Ahora el apóstol Pablo en 2 de Corintios, rápido, hermanos, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Habrá que cuidar el cuerpo, hermano? Sí, hermano. Hay que cuidar el bazar. Ahí mora el espíritu del hombre. Ahí mora el ruach, el espíritu, el soplo. Ahí habita el nefesh, su alma. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en el principio? No, no se acuerda, usted no es tan viejo. Pero la palabra lo dice en el libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Y formó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y sopló Dios en él el espíritu, y vino a ser el hombre un ser viviente. Ahora bien, entonces, pastor, ¿cómo adoramos a Dios? Bueno, ese asunto está descrito en la Biblia, en el libro de Juan, allá en un tema que usted y yo conocemos, inclusive muchos predicadores lo han discutido. Y es allá cuando el Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana. ¿Se acuerda ahora?
Pero antes quiero darle la definición de lo que significa la palabra adorar. La palabra adorar en griego significa proskuneo. La palabra proskuneo significa adorar. Pero escuche bien, más allá del significado, yo quiero que usted entienda el concepto de lo que es la palabra proskuneo. La palabra proskuneo significa unirse con Dios y alabarlo. Unirse con Dios en adoración. Por eso, cada vez que yo vengo ante la presencia de Dios, y entiéndase, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del lugar de reunión, estoy hablando que cada vez, porque se supone que todos nosotros estemos siempre delante de la presencia de Dios. Amén, hermano. Pero cuando en la intimidad yo voy a la presencia de Dios, yo sé, por lo que la palabra de Dios me enseña, yo sé cómo se debe ir a la presencia de Dios. Cómo se hace esa adoración. Más allá del templo, más allá de lo que me digan, más allá de lo que me exhorten. ¿Sabe? Por eso dije que ahorita la gente hace ejercicios aeróbicos espirituales. ¿Cuántos alaban? Y ellos alaban. ¿Cuántos levantan las manos? Y ellos levantan las manos. Hermano, siéntese, hermano, levántese, hermano, adoren a Dios. Vamos a darle 5 minutos al Señor. Usted sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Si usted no sabe, visite un par de iglesias de vez en cuando. ¿Sabe? ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que todo eso tiene que ver con lo exterior? ¿Usted se ha dado cuenta que todo eso tiene que venir, que eso viene de afuera hacia adentro? Cuando lo que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo enseñó fue totalmente diferente. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Él lo comparó al templo, hermano, Él está haciendo una referencia al antiguo templo, al antiguo tabernáculo. Aquel tabernáculo que estaba dividido entre el atrio, entre el lugar santo y el lugar santísimo. No tengo tiempo para explicar eso. Estaba hablando del cuerpo, estaba hablando de la mente y estaba hablando del espíritu. Es el templo del espíritu. Pastor, ¿cómo usted lo sabe? Romanos capítulo 2, verso 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, número 1, vuestro cuerpo. ¿Vuestro qué? Vuestro soma. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y escuche ahora, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa, pastor? Racional. El culto racional. Transformaos por el espíritu de vuestra mente. Amén. Mi culto racional. Yo sé lo que estoy haciendo, hermano. Porque no solamente yo vine y traje ahí el cuerpo y ¡puf! Lo tiré en una silla. Aquí llegué yo. Usted sabe que hay gente que viene a la iglesia y se sientan así como, parecen murciélagos. ¿Ha visto cómo duermen los murciélagos, hermano? Es más, si usted lo deja sin escogidos por ahí por la silla, se caen al piso. Trajeron el soma, ¡puf! Ahí está, aquí estoy. Así mismo hace cuando se acuestan. ¿Se acuerda aquella oración que hablaba algo de San José y aquí se acuesta hasta G? ¿Se acuerda? Sí, hermanos, llegaron, aquí estoy. Pero ahora el apóstol Pablo le dice, te ruego, hermanos, que presentes tu cuerpo delante de la presencia de Dios. Que presentes tu templo. Eso fue lo que el Señor le habló a la samaritana. Presenta tu templo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, que es tu mente, utilizas tu mente para adorar a Dios. Por eso el salmista podía decir, alma mía, alaba, o alma mía, bendice a Jehová. Nefesh, alma mía, bendice a Dios. Pero hay una parte más allá del alma y es el espíritu. Por eso cuando Jesucristo habló de este asunto, hermano, y dijo ahorita que todo a veces lo tratamos del exterior hacia el interior, era precisamente lo que hacían los fariseos. Ay, tus discípulos no se lavan las manos. Y ayer el Señor aprovechó y le dijo, les tengo algo que decir. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Lo que sale de dónde? De su interior.
El Señor le dijo, lo que sale de ahí es lo que contamina al hombre. Él le dijo, de ahí sale esto, sale lo otro, salen las fornicaciones, sale esto, sale los adulterios, sale lo malo, hermano. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes se ven bien lindos. Ustedes son como sepulcros blanqueados, bien lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. ¿Usted entiende, hermano? El verdadero significado de la adoración a Dios. ¿Y sabe cómo tiene que estar ese cuerpo? Ese cuerpo tiene que estar santificado. Amén. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. Y adorar a Dios es más allá de una costumbre. Es algo más genuino. Y desgraciadamente muchos se han hecho demasiado dependientes del lugar físico y del templo para disque adorar a Dios. Y de ahí es que vienen los inventos de los hombres. No, yo creo que si ponemos luces aquí, los hombres se animan y comienzan a alabar a Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere una alabanza así, hermano? Al contrario, lea al antiguo profeta, lea a Isaías, lea a Jeremías, lea a Esdras, lea, hermano, cuando Dios le hace hincapié al pueblo sobre la adoración, sobre el adorar ídolos. Dios no se complace con esa alabanza. Usted puede gritar lo más duro que usted quiera, hermano. No se trata de eso. Se trata de su templo. Se trata de su interior. Se trata de la relación que hay entre Dios, el Dios de su templo. Hebreos capítulo 10, versos 19, 22. Hermano, estoy tratando de avanzar. Pero esto es tan importante. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, escuche bien, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ay, pastor, si yo sé que si era el mensaje, yo me quedaba en casa. ¿Sabe qué, hermano? Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. La gran pregunta es, ¿estaré yo adorando a Dios en espíritu y verdad? ¿Estará mi templo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu limpio? Recuerde lo que el apóstol Pablo decía. Todo mi cuerpo, mi espíritu y mi alma sean santificados. Ahora bien, y termino, capítulo 4 del libro de Juan. Esta mujer le está planteando el debate religioso entre los judíos y samaritanos sobre cuál era el lugar correcto para adorar. Si era en Jerusalén o si era en el monte Gerizim. Sí, hermano Gerizim, oye pastor, yo he escuchado eso. Eso es una panadería que está en mi barrio. Dios tenga misericordia de nosotros. De hecho, voy a volver a hacer otra nota al cárcel para que usted aprenda. Yo no entiendo, hermano, cómo los cristianos tienen el nombre de Jehová en vano. Usted sabe lo que es ponerle el nombre de Jehová a una panadería. Hermano, ¿en qué estamos pensando? Si usted de lo que yo soy pastor, esos que venden los dulces a peseta, Gerizim. ¿Sabe? Por eso hay tanta gente enferma, y lo digo con respeto, hermano. Porque nunca han sabido cuidar el templo del Espíritu de Dios. Y lo más tristeza que me da, y vuelvo y lo repito por tercera vez, nadie me lo contó, lo viví. Ver a cientos
de cristianos llamando a la radio, yendo a campañas. Ay, sí, allí, porque allí está un predicador que bota fuego por los ojos, será un dragón. Ay, bota aceite por las manos. Bueno, no sé, hermano. Si usted quiere saber más al respecto, siéntese conmigo y pregúnteme lo que yo creo al respecto. Y en mi iglesia cayó un polvo de oro. Bueno, hermano, pues si cayó polvo de oro, que traigan acá, que necesitamos para construir el templo. Nunca he sabido que un hermano haya recogido el polvo de oro y lo haya llevado a la joyería y le diga, mira, de 24 quilates. Nunca, hermano, nunca. Demasiado engaño en las iglesias. Demasiada mentira en la manera de adorar a Dios. Porque queremos llenar nuestros templos, porque queremos que la gente venga y grite y se alegre, hermano. La alabanza y la adoración es mucho más allá de una expresión física, mucho más allá de una expresión verbal. La alabanza se trata del templo, del cuerpo, del Espíritu de Dios que está en él. ¿Sabe? Cuando Jesucristo resucitó, va allá, están los hermanitos escondidos y allá está el hermano aquel llamado Tomás. Y luego que le dice lo que le dice, la Biblia dice que Jesús vino e hizo y sopló y le dijo, recibí el Espíritu. ¿Sabe por qué a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad? Porque Dios es espíritu. Y el Señor le dijo, recibid el Espíritu. Y sopló sobre ellos, ¿sabe? Hizo lo mismo que hizo el Padre en la creación. Sopló el Ruach, el Espíritu. Ahora, ¿qué sopló Jesús, hermano? Sopló el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios vino a habitar en un templo no hecho de manos de hombres. Y en esta discusión de esta mujer y en este planteo del debate religioso, ya que los samaritanos habían establecido un sitio para adorar en el monte Gerizim, según Deuteronomio, mientras los judíos lo habían hecho según David y Salomón, convirtiendo a Jerusalén, que era el centro de adoración. Sin embargo, hermano, Jesús le responde. Porque aquella mujer le dice, mira, el debate es el siguiente. Mis padres adoraban aquí. ¿Sabe? Esto me hace pensar en mucha gente. Que cuando usted le habla del Evangelio, lo primero que mencionan es su iglesia. Yo no entiendo, hermano. La gran pregunta aquí sería, ¿naciste de nuevo? ¿Sabes? Capítulo 3 de Juan. Jesús a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes conocer el reino de Dios. Y la gente uno le pregunta, si yo asisto a la iglesia. No, yo no te estoy preguntando si tú asistes a la iglesia. Yo te estoy preguntando si tú naciste de nuevo, si tuviste un encuentro con Él. Si Él transformó tu mente, si Él transformó tu corazón, si Él transformó tu espíritu. No te estoy hablando de religiosidad, es lo que el Señor le está hablando a la samaritana. Ella le dice, ¿dónde adoramos? Nuestros padres adoraron este monte. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Había llegado una forma nueva, que era más allá del lugar físico, donde Dios el Padre no sería adorado en un lugar, sino que los verdaderos adoradores debían adorarlo en espíritu y en verdad, en su mente, en su espíritu. Ellos adoraban a Dios en Jerusalén, pero ahora la verdadera Jerusalén debía estar en el centro de la persona, en el centro de nosotros. De hecho, en Efesios capítulo 2, verso 22, la iglesia recibe el nombre de morada de Dios en el Espíritu. La verdadera adoración, hermanos míos, requiere el contacto directo entre el Espíritu de la gente y el Espíritu de Dios, haciéndolo con el conocimiento
Vuelvo y repito, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro soma en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro nefesh, nuestra mente, nuestro corazón. Pero no ha terminado ahí. Él dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por más que el hombre, hermano, busque maneras, formas de adorar a Dios. A veces los cristianos no han entendido esto y están buscando formas de alabar a Dios. A veces, hermano, hasta nuestros cánticos, la teología de nuestros cánticos está tan equivocada, hermano. Yo a veces escucho himnos que yo digo, ¿de dónde salieron? ¿A quién le están cantando? ¿Le cantan a la naturaleza? ¿A quién le cantan? Por eso está eso, hermano, hay que saber seleccionar. Y a veces veo himnos como, Señor, que descienda tu Shekinah, que descienda tu gloria, que si tu gloria desciende yo seré distinto. Hermano, lea la palabra de Dios y tenga respeto, por favor. Todavía los hombres están pidiendo, si sucede algo, yo seré diferente. ¿Sabes qué? Están negando la gloria de Dios que se llama Jesucristo. Jesucristo es la gloria, es la imagen del Dios verdadero. Por eso Jesús se lo dijo a aquel hombre. Le dijo, tanto tiempo que yo estoy contigo, Felipe, y tú ni siquiera me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Tú no crees que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? Porque él no sabía reconocer, ni siquiera sabía quién era. Ni siquiera le había sido revelado. Es a través de la revelación de la palabra, es a través de Cristo. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Era el verbo, era la palabra de Dios encarnada. Por eso Jesucristo dijo, mis palabras son vida y son verdad. Por eso el predicador, hermano, su pastor, el que lo enseñe, el que lo guíe, debe predicar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y qué pena que Dios no hace como en la antigüedad, como hizo en el libro de los Hechos. Cuando aquel rey o aquel monarca comenzó a hablar y aquella gente comenzó a gritar, queremos escuchar voz de hombre y no voz de Dios, y voz de Dios y no de los hombres. Y así repitieron y repitieron. Yo creo que si las iglesias le harían eso a muchos predicadores, los predicadores se bajarían de los altares y se fueran a su casa a dormir. Esto es muy serio, hermano. Estamos hablando de la presencia del Espíritu de Dios en mi interior. Si es que el Espíritu de Dios muere en usted. ¿Sabe lo que el libro de Apocalipsis dice? La Biblia dice que Juan vio ante la presencia del Señor. Allí habían 4 seres vivientes. Y aquellos seres vivientes, hermanos, aquellos que tenían 6 alas, con una de ellas se tapaban los ojos. Estaban cerca de la gloria de Dios. Y cada vez que yo veo un himno y escucho eso, hermano, me da deseos de llorar. La gente pidiendo la gloria de Dios y no sabe ni siquiera, porque nunca han venido a humillarse delante de la presencia de Dios. ¿De qué gloria me estás hablando? ¿De qué presencia, de qué Shekinah me estás hablando? Si aquellos ángeles que están ante la presencia de Dios, que se tapan con sus alas los ojos, porque están viendo al Dios de los cielos. Y dicen, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. ¿Y usted cree que, hermano, con venir y decir 2 o 3 aleluyitas en la iglesia, y después se va para su casa y dice, el culto estuvo flojo? Hermano, Dios tenga misericordia de usted. No se trata del lugar, se trata de mi vida. El salmista decía, quien subirá al monte de Jehová, el limpio de manos, el perfecto de corazón, el que no ha elevado sus manos a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, ese subirá al monte de Jehová. Ir a la presencia de Jehová, hay que ir a la presencia de un Dios santo.
Y aquellos seres vivientes adoran a Dios continuamente. Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que los 24 ancianos dejan sus tronos y se inclinan ante la presencia de Dios y se quitan sus coronas. Y a veces nosotros no nos hemos quitado el orgullo y decimos que amamos a Dios. ¿Usted cree que Dios necesita una oración, una adoración vana, hueca? La adoración no es cantarle a Dios. Ay, qué hermosa voz tú tienes, hermana. ¿Sabe cuántos ángeles tiene Dios en su presencia? ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Yo, Juan, vi eran millones de millares de ángeles que adoraban a Dios. Y el estruendo era como multitud de las muchas aguas. Y todavía se para un imbécil, y perdone la expresión, porque no es de domingo. Y dice, llegó el salmista fulano. Y ya no se llenan las iglesias, ahora se llenan los conciertos. Y la gente aplaude y aplaude y aplaude y aplaude. Y me imagino a Dios diciendo, este pueblo me sigue honrando de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ya yo fui a la iglesia, cumplí, dije 3 aleluyitas y 2 amenes y me fui para casa. Hermano, la verdadera adoración es adorar a Dios en el Espíritu. Requiere ese contacto porque Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. Se quitan sus coronas, hermanos. Se quitan su gloria y la presentan delante de un Dios santo. Allí están todos los millares, millones de millares de ángeles adorando al Señor. Y hay gente que se enoja con Dios. Ay, porque tú no me diste esto, yo no te voy a adorar. ¿Y usted cree que Dios necesita su adoración? Dígame, hermano, ¿usted se cree que Dios necesita obras? Todo nuestro ser, dijo el apóstol Pablo, sea santificado. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. A Dios se adora mucho más allá del pensamiento, por eso dice, presenta tu cuerpo, pero hazlo sabiendo lo que haces y ve y entiende lo que es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. ¿Cómo se hace eso, pastor? Capítulo 1, el verso 2, el capítulo 12 de Romano, o el 2, perdón, siendo transformados, siendo renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, de nuestro nefesh. Hay que gritarle a la razón que se calle la boca. ¿Sabe? Hay gente, hermano, que dice, ¿de qué estarán hablando ellos? ¿Sabe? El que no ha conocido a Dios, el que no le ha sido revelada la palabra de Dios, no lo puede entender. Por más que vaya a la universidad, por más que la clase teológica que vaya, esto no se aprende en la clase de teología, hermano. Esto se aprende en una relación y en una comunión íntima con Dios. ¿Se acuerda Pedro? Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías. Jesús le dijo, no, pero ustedes, ¿qué piensan? Otros dicen que eres Juan. Y Pedro salta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Pedrito, eso no te lo reveló la psique. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama revelación del Espíritu de Dios a través de su palabra. Si está fuera de la palabra de Dios, no es revelación divina, hermano. Ay, yo fui allí, un pastor me dijo esto y lo otro, y pusieron la mano y dijeron cabazay y que yo esto. Mira, hermano, cada vez que yo los escucho,
Y no estoy menospreciando las profecías. Yo sé lo que la palabra de Dios dice. Aquel que profetice tiene que pasar por aquí. Si no pasa por aquí, hermano, se puede ir para su casa. Tenga el nombre que tenga, el nombre de que bota fuego, de que bota aceite, de que bota humo, no me importa. Pero es que yo fui y es un pastor y yo le escuché cuando habló lengua. Mira, hermano, a mí me han dicho todas esas cosas. La gran pregunta, ¿te lo reveló Dios a través de su palabra? Ahora dígame usted, hermano, si la mayoría de nuestras alabanzas, de nuestra expresión, estoy hablando, de alabanza, son erradas. ¿Por qué? Porque nuestra teología es errada. Porque a veces adoramos lo que no sabemos. Y vuelvo y digo, hermano, porque así me enseñaron a mí. Hasta que fui a la palabra de Dios y me encontré con muchas cosas, hermano, que eran completamente diferentes a lo que me habían enseñado. Dios es mucho más allá que eso. Dios es mucho más que una carpa, que un templo, que un lugar. Porque mi Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Ya yo entiendo por qué el salmista decía ya entiendo por qué Jesús en el capítulo 14 de Juan dijo, hablando con su Padre respecto a la iglesia, dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dijo? Tu palabra es verdad. No dijo es la verdad. Dijo, tu palabra es verdad. Lo dio por hecho, hermano. La palabra espíritu y vida. Y esa es la única que puede levantar, puede conectar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora.